Tuvimos un ayuno, este miércoles estuvo tremendo. Vamos a ver vamos a ver, ¿no? Eh, Vamos a hacer ayunos más seguidos. Voy a proponernos, o proponer si lo pudiéramos hacer cada 15 días. Esta semana también, desde la semana pasada, he estado con mi esposa visitando grupos familiares y he percibido un ambiente muy bonito, hermanos, un ambiente como dice la palabra, el Espíritu de Dios, como dice la Escritura, en la iglesia y en las casas. Pudimos visitar a un grupo que estaba en ayuno, hacer un saludo. De verdad, hermano, que Dios nos está visitando. Pero tenemos que, como dijo mi esposa, incrementar más la oración, más el clamor. Les voy a compartir en otra oportunidad algo, una palabra que me dio el Señor respecto al trabajo de la iglesia. Creo que estamos en un tiempo de pescar, de la pesca milagrosa, pero necesitamos crear una red de oración, una red de ayuno, más oración, más ayuno. Bueno, quiero continuar en esta mañana. Me quedó sonando, le dije al pastor David, de conocer, comprender y creer. Conocer, comprender y creer. Las 3 C. Las 3 C del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es con S, pero esto tiene que ver. Entonces quiero continuar en esta semana lo que empezamos a enseñar la semana pasada, que es acerca de la santidad. La santidad. La santidad es el remedio de Dios, es la provisión de Dios para nuestras vidas, para purificarnos, para librarnos. Y quiero leer y que vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 5. Salmo 5. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, Dios me les bendiga. Yo sé que ya nos saludamos, pero reciba la paz en esta mañana. Esta mañana, antes de continuar, se me había olvidado, estábamos oyendo nuestro hermano Juan colocó en Iglesia desde Casa una predicación del pastor Anderson. Es la de construcción de la fe, un tremendo mensaje de los últimos tiempos. Y bueno, nos gozamos en esa palabra. Les recomiendo que la compartan, la oigan, vayan al chat o al grupo de la iglesia. Yo sé el tema de la luz, ha sido un tema, por lo cual también necesitamos orar por esto, hermanos. Necesitamos orar por el estado Táchira, hermanos, o los Andes, porque este problema, sin politizar ni hablar mal de nadie, este es un problema muy fuerte, hermanos, un problema muy grave, un asunto muy delicado que nos está afectando lastimosamente, no solamente a nosotros, sino yo sé que en Venezuela, pero tenemos que orar, hermanos. Esto requiere oración, no necesariamente esperar que alguien haga algo, pero nosotros como pueblo de Dios orar y clamarle al que manda desde arriba, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que quita y el que pone reyes. Es la autoridad suprema sobre todos los gobiernos de la tierra, pero necesitamos orar por esto, porque eso crea un manto de opresión, hermano, un manto de opresión para los que tienen trabajos que tienen que ver con maquinarias, con refrigeración, con calefacción, todo es afectado. Entonces el Estado, en este caso somos del Táchira, se ve afectado grandemente, y yo sé que hay mucha gente que quiere emprender, gente que tiene negocios, que tiene ideas, pero esto es tremendo. Entonces, bueno, continúo con el tema de santidad y dice la palabra del Señor, el Salmo 5, a partir del versículo 4 al versículo 6, dice así la Escritura: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira.
al hombre sanguinario y engañador, ¿qué dice? Abominará Jehová. Y no solamente este salmo, sino que hay otros salmos y otras escrituras donde habla acerca de lo que hay en el corazón de Dios cuando ve la iniquidad. Dice la palabra que Él la aborrece. Pero yo quiero que, yo les decía la semana pasada que el tema de santidad es un tema liberador, no es un tema de condenación. Algunos lo usan para condenar, pero cuando uno va al enfoque de la palabra, hay un enfoque de liberación, hay un enfoque de libertad cuando se habla de la santidad. Pero también hay algunos tabúes, o no sé si son tabúes o falsas enseñanzas que se mueven a través de frases que oímos y se constituyen en costumbres, y al parecer, de tanto que se han repetido, se constituyen en verdades. Y de eso hay muchas frases. Hemos oído o se oye por ahí en la calle como Dios aprieta pero no. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está eso en la palabra? Y a veces uno mentalmente empieza a repetir esas cosas y las constituye en verdades. Como ayúdate que yo te ayudaré. Y son frases que uno oye y dice, bueno, como dice Dios o como dice la palabra, pero cuando uno va a la palabra puede, por supuesto, encontrar un principio que habla acerca de que somos ayudados por Dios y de que algo tenemos que hacer por Dios. Pero estaba viendo y me mandaron por ahí en el celular una imagen que decía, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y en cierto modo uno repite esta frase y uno dice, bueno, pues sí, ¿no? Tiene algo de sentido. Pero no sé quién fue el que mandó esa imagen, y se la mandaron a mi esposa, y decía, como dijo Gandhi, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y yo cuando leí eso, yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? El pastor David decía en la administración que hoy día mucha gente enseña muchas barbaridades que pueden sonar bien, pero cuando uno va a la escritura uno dice, wow, y él tocaba el tema del diezmo, y usted se pone a buscar y hay cantidad de opiniones y cantidad de cosas del diezmo que tienen cierta lógica, pero es que cuando uno va a la palabra uno entiende que el diezmo no es solamente un 10%, sino que es el principio, es lo primero para Dios, es lo que representa en nuestras vidas, lo primero para Dios, el primer árbol para Él, el primer fruto, el primer hijo, y siempre hay un principio de que lo primero es para Él, y de ahí podemos entender este principio de diezmar, de ofrendar, ¿no? Entonces, ¿quién dijo esto? Que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Dónde está exactamente en la palabra del Señor? Porque si me voy a la escritura, entonces yo estoy leyendo que la Biblia dice que no solamente aborrece al pecado, sino a todos aquellos que hacen y practican la iniquidad. Entonces este tema de santidad, esto es muy serio. Porque oía a otro predicador y decía, ¿quién nos enseñó esto? Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No sé si fue Gandhi, pero vi esa imagen y no era cristiana. Entonces uno dice, wow, yo tengo que ir a la palabra del Señor, tengo que ir a la escritura. Y cuando leemos esto de esta manera tan frontal, tan inmediata, dice, y va a destruir a los que hablan mentira. Y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esto me hace acordar cuando Pedro y los discípulos estaban viendo la enseñanza de Jesús del joven rico, que el joven rico le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida, si no me equivoco, o el reino?
Y él le dice, pues guarda los mandamientos. Y él dice, pero todo esto lo he guardado desde niño. Bien, qué bien. Sin embargo, él dice, pues solo una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y por supuesto que el muchacho no lo vendió y Jesús le dijo que él amaba más las riquezas que a Dios. Ahora, si el Señor me pregunta eso a mí, pues yo tendría que ver cuál es mi tesoro, cuáles son mis riquezas y a ver si yo le respondiese de la manera que tal vez nosotros pudiéramos mal juzgar esta historia de este joven. Cuando los discípulos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le dicen los discípulos, Señor, pero usted sabe que nosotros hemos dejado casas, hermanos, familias. Pero el Señor dice, no hay quien haya hecho eso que reciba en esta tierra una recompensa al 100% conforme a lo que haya dejado. Entonces, cuando uno va a la palabra y cuando uno va a la escritura, pues uno dice, wow, Jesús quería bendecir a este hombre. Pero el punto no es ese, el punto es que Pedro dice, o los discípulos, entonces, ¿cómo hacemos? Y si yo leo y si leemos este salmo y lo meditamos, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, que es lo que estamos predicando nosotros. ¿Qué es lo que la iglesia de una u otra manera, cuál es el mensaje de salvación que ha de predicar en medio de esta generación? Yo creo que si nosotros comprendemos bien esta palabra y lo grave y lo aborrecible que es el pecado delante de Dios, yo creo que nuestra manera de hablarle a los pecadores o a los que no conocen al Señor cambiaría, no para herirlos, no para dañarlos, porque Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, no sea que alguna cosa peor venga. Entonces, Dios aborrece al pecado, Dios aborrece la iniquidad, Dios aborrece al pecador si lo leemos bajo este versículo. Claro que sí, es una verdad que está diciendo la Escritura. Pero lo que pasa es que Dios ha dejado una puerta que se llama la puerta de la misericordia, la puerta de la bondad, la puerta de la humildad, porque dice la palabra que aunque el pecador y con misericordia se corrige el pecado, si el pecador se humilla y le da una oportunidad al Señor, pues no lo rechaza. Pero quiero hablar más acerca de esto porque aquí hay una palabra que no es cualquier palabra y es la palabra iniquidad. Y este versículo o estos textos básicamente está hablando de los que practican la iniquidad conscientemente, adrede. Entonces, la iniquidad, cuando vamos a la palabra del Señor, la iniquidad es un tema más espiritual, tiene que ver con una herencia de maldición, con una herencia maldita. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 18, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Permítame explicarle, yo no le estoy hablando estos versículos para dejarlos ahí. Yo creo que hay una respuesta y hay una solución. Pero cuando se habla de iniquidad, estas dos palabras que tienen que ver con maldad e iniquidad, estas palabras son determinantes para que nosotros entendamos que muchos de los problemas que nos aquejan a nosotros o aquejan a la humanidad tienen que ver con la maldad y con la iniquidad. Entonces, la maldad es una semilla diabólica que origina todo mal y se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, a la verdad y al amor y a todo lo que es de Dios. Entonces la iniquidad se constituye como la suma de todos estos pensamientos torcidos. En otras palabras, es la suma de la maldad con pensamientos inicuos que han sido transmitidos al hombre por esa simiente de maldad que operó desde el día que el hombre decidió apartarse de Dios. Entonces, la palabra iniquidad
tiene que ver con lo torcido. La palabra iniquidad tiene que ver con la intencionalidad de la maldad. Se lo explico de esta manera. Miren, la Biblia dice que ya está operando el ministerio de la iniquidad. Y es un ministerio tan terrible que va a parir este ministerio al inicuo, dice la palabra, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces la maldad y la iniquidad es una raíz torcida, es una raíz dañada con la cual muchas veces nosotros o las personas sufren y sufren constantemente caídas en su vida y luchas continuas con el pecado, luchas continuas y prisiones, y se convierte en prisiones de oscuridad y presiones interminables donde no se termina de levantar la persona porque hay una raíz maligna. El salmista o el rey David, cuando comete el pecado con Betsabé y es reprendido por el profeta, entonces él sale el Salmo 51 y él reconoce, dice, porque en maldad me concibió mi madre y mi pecado siempre estuvo delante de mí. Ahora, cuando uno estudia la vida de David, David fue un hombre entendido, David fue un adorador del Señor, pero hasta que él no reconoció y no entró en el proceso de Dios, de sanidad de Dios, a tal punto de confesar de que ese lugar oscuro siempre estuvo presente en su vida, hasta ese día fue el día que se rompió la cadena de maldad que operaba en él. Esto nos habla de lugares oscuros con las cuales las personas, y en este caso, como estamos hablando de la iglesia de Dios, muchos podemos tener problemas y duran años y años y años, y nos acostumbramos a vivir con lugares oscuros en nuestra vida. Pero tarde o temprano entonces vemos, y a esta persona qué le pasó si era un buen ministro, y a esta persona qué le pasó si era un buen hijo, si era una buena hija de Dios. ¿Qué fue lo que pasó que de la noche a la mañana hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué? Porque había una raíz en su vida. La Biblia dice, mire, que cuidemos nuestra salvación. No vaya a ser que haya una raíz de amargura en nuestra vida y ella os estorbe. Eso lo dice Hebreos. Entonces este tema es un tema muy peligroso, o es un asunto muy peligroso. Entonces, estas raíces de iniquidad, estas raíces de maldad, y cuando se habla de la iniquidad se habla como una corriente o una simiente que heredamos de nuestros padres. Y no necesariamente nosotros heredamos enfermedades que aquejan como muchas de las que ustedes conocen, sino que también hay una herencia maldita. Hay una herencia maldita que se transmite. Hay gente que dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona la asustan tanto? Si nunca la han llevado a un brujo, si nunca han estado, pero cuando uno empieza a indagar del abuelo, del tatarabuelo, bueno, resulta que niños o generaciones fueron pactadas y entregadas a Satanás por sus abuelos, y eso afecta. Estos no son cuentos, hermanos, estos son verdades. Entonces, esta raíz o esta herencia maldita, no que Dios no la perdone, por supuesto que Dios perdona. Hay tres cosas en la palabra que Dios hace y que Dios habla. Habla de iniquidades, rebeliones y pecados. Son tres cosas diferentes. Iniquidades, rebeliones y pecados. Dice la palabra que Él sana nos perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y aún nuestros pecados. Dolencias. Y ahorita les voy a explicar algo de la dolencia con la iniquidad. Entonces, me llama también la atención, hermano, esto es un tema de iniquidad, es un tema que es muy, muy extenso y es muy largo, pero hay que discernirlo. Porque la iniquidad, y mientras haya raíces de iniquidad,
el enemigo tiene apertura y exige por derecho lo que en ignorancia nosotros le hemos entregado u otros le han entregado al diablo. Entonces el diablo reclama con derecho. ¿Por qué? Porque hay una semilla, hay una puerta, hay una raíz de iniquidad. Y donde eso está, él sigue operando todavía. Y por eso David, en el Salmo 51, él fue procesado por Dios hasta que confesó. Entonces, cuando uno estudia la vida de David y los pecados sexuales de él, eso era tremendo, eso era tremendo. Eso lo hemos repetido varias veces. David, Dios le dio la esposa, pero él no se conformó con una, sino, ahí hay cuento. Un hijo le viola a la hija, el otro hijo mata. Eso es una cosa tremenda. Pero hasta el día que David confiesa su pecado, se mete en la presencia del Señor y dice: sí, siempre mi pecado estuvo delante de mí. Ese es el día que David recibió liberación de esa raíz inicua. Entonces este tema es un tema extenso. Y yo les decía la semana pasada que hablando de iniquidad me llama la atención porque hay una historia que se encuentra, o hay una oración, perdón, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, del verso 9 al verso 10, dice así: y Jabes fue, Primera de Crónicas, perdón, capítulo 4, del verso 9 al verso 10, no sé de qué vaso puedo tomar, veo dos y de esta copa no. Dice Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al versículo 10, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di en dolor, e invocó Jabes el nombre de Dios, diciendo: si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo creo que nosotros tenemos que aprendernos esta oración y orar, porque dice la palabra que él fue el más ilustre de todos sus hermanos. Y dice: si me dieras bendición, si Dios me da bendición, amén, si ensancha mi territorio, si tu mano está conmigo y me libra del mal para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Esa es la historia de Jabes. Ahora, la palabra Jabes significa, yo se los dije la semana pasada, significa hijo del dolor, raíz seca y estéril que nunca dará fruto. No es que nunca da fruto, nunca dará fruto. En otras palabras, este hombre fue marcado con un nombre maldito, con un nombre inicuo. O sea, al hombre lo bautizaron, por decirlo así, o lo llamaron y lo apartaron como el hijo del dolor. Y es como si usted tuviese un hijo y le dijese: mire, dolor, venga para acá y me hace las arepas. Raíz seca y estéril que nunca dará fruto, pínteme la casa. Y llamarlo continuamente. Hoy día no lo llamamos así a las personas. Hoy día algunas de las personas le llaman: bueno, esa es la oveja negra de la familia. No lo llamamos Jabes, pero sí lo llamamos el ladrón, el mentiroso, Eso no era una novela, no, mentira. Sí me explico. El que no sirve para nada, el que no asienta cabeza, el desvergonzado. No lo llamamos Jabes, o no lo llaman Jabes, pero se le dice de esta manera: usted no sirve para nada, usted no va a prosperar, porque usted todo lo que emprende lo deja para un lado. Yo creo que nosotros tenemos que levantarnos en medio de una generación y cambiar lo que estamos hablando. Entonces este hombre, aunque había sido marcado y estaba maldito, y yo pudiera decir que, imagínese que usted monte un negocio que no sé qué vaya a vender, qué vaya a hacer, pero yo estoy seguro que usted no le pondría a una ferretería, a una venta de helados, a no sé qué, en las redes sociales,
como la raíz seca y estéril que nunca dará fruto, a una arepa, a una arepera, a un restaurante. Usted le pondría el mejor nombre. Bueno, este muchacho había sido marcado, sin embargo, aunque había sido marcado por causa del dolor y por causa de las circunstancias, él hizo algo, dice la palabra del Señor. Él oró al Señor, él invocó al Dios de Israel y empezó a hablar todo lo contrario en lo cual lo habían marcado. Y él comenzó a confesar y a cambiar su confesión invocando el nombre del Señor. Entonces, en medio de la iniquidad, en medio de la maldad, se tienen que levantar hombres y mujeres que invoquen el nombre de Dios en medio de esta generación maldita, en medio de esta generación inicua y pecadora, porque dice la palabra que en los postreros días se levantarán hombres inicuos, hombres malvados, se multiplicará la maldad, pero en medio de eso Dios abre una puerta a través de los Jabes que invocan el nombre del Señor y quebrantan todo espíritu inicuo y todo espíritu de maldad. Entonces el Salmo 5 me está hablando de alguien que conscientemente, voluntariamente practica la iniquidad. Por supuesto que Dios dice que lo va a aborrecer, lo va a rechazar y no va a prosperar. Pero yo no sé cómo te han marcado a ti, no sé cómo ha sido tu historia, no sé cómo ha sido tu familia, no sé qué es lo que te hicieron, pero estoy seguro que aunque hayamos sido marcados en iniquidad, hay algo que se llama la sangre del Cordero. Hay un precio que Él pagó que es tan alto. Dice la palabra que por medio de esa sangre Él nos redimió. Entonces, aunque hayamos sido marcados, aunque mi familia, aunque tu familia se haya constituido en generaciones y generaciones de artríticos, de pobres, de enfermos, de lunáticos, cuando usted va a la palabra del Señor, Dios abre una puerta, pero usted tiene que invocar el nombre del Señor y decirle: hasta aquí se es cortada la maldición que estuvo asignada a mi familia, a mi hogar. Dice la palabra que un día esta mujer, Ana, lloró en la presencia del Señor y se cansó de ser estéril y Dios la oyó. ¿Por qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire, hermanos, Jabes, cuando habla que fue el más ilustre, dice la palabra ilustre significa que brillará como las estrellas. ¿Sabes? Jabes no nació en el mejor de los tiempos. Jabes no nació en la mejor temporada de su familia. Jabes tal vez no nació en la mejor temporada de su país. Hermanos, y hemos oído de 20 años, de X y tantos años, hemos conocido aquella Venezuela, no la Venezuela de antier. Hemos conocido mejores épocas en nuestro país. Hemos conocido mejores tiempos en el país. Hemos vivido eso. Sin embargo, como Jabes tampoco conoció la mejor temporada de su familia, de su hogar, de su mamá. Tal vez la mujer quedó viuda, al parecer quedó rechazada y quedó sin nada. Jabes no nace en buen tiempo, pero invocó en el mal tiempo el nombre de Dios. Y hemos oído acerca de nuestras generaciones y acerca de la juventud en la cual nosotros, los muchachos que nacieron en esta temporada, que no nacieron en el mejor tiempo del país. Eso es lo que hemos oído, eso es lo que hemos visto y ha sido una verdad. Pero muchachos, y le hablo, se me van ahorita las fechas de tal año para tal año. Pero el destino de una nación, el destino de una persona no se encuentra en la temporada que está viviendo. El destino y el propósito de Dios no está ligado y condicionado a las maldiciones del hombre y a los designios inicuos de nuestros gobernantes. El propósito de Dios, que es perfecto, que es agradable,
nace en aquellos y se cumple en aquellos que han decidido, aún en cualquier temporada, invocar el nombre del Señor. Entonces yo creo que estamos entrando en tiempos donde se tienen que levantar los Jabes, donde sí es verdad, hermanos. Esto no es fácil, los tiempos que estamos viviendo. Esto no es bonito que usted tenga un negocio X o Y y se le vaya la luz por 6, 9 o tantas horas, o que usted quiera emprender algo y no puede hacerlo porque todo le da mal o porque la inflación. Estamos conscientes de estas verdades, pero también tenemos que estar conscientes que lo que dice la palabra, que Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tenemos que estar conscientes también en nuestro espíritu, en nuestra mente, de las grandes maravillas y de las grandes verdades que me dice la Escritura. Tenemos que estar conscientes también de que esto que está narrado en la Escritura no fueron historias simplemente del pasado, sino que fueron escritas y vividas en el pasado para que hombres y mujeres y jóvenes se levanten en medio de esta generación perversa y tal vez, no sé, económicamente como la estamos viendo o como la queramos llamar, pero que invoquen el nombre de Dios, porque todo aquel que invoca el nombre de Dios, mire, Dios envía bendición, Dios envía salvación, Dios envía provisión, Dios envía prosperidad. Cuando yo estudié más el tema de Jabes, me di cuenta que Jabes, cuando dice invocó el nombre del Señor, no lo invocó en cualquier lugar. Era muy probable que Jabes subiese a unos lugares altos donde estaban los profetas. Era muy probablemente esos mismos lugares donde Dios le dijo a Saúl que tenía que subir a cierto collado porque allá estaban los profetas. Era muy probable que había unas conexiones divinas, o sea, él trascendió, él subió. No hablo de trascender como en la mente esta corriente hinduista que trascendió, que se elevó, que lo iluminó. No. Él simplemente fue a aquellos lugares donde se invocaba el nombre de Dios. Y un día Saúl, que tenía una simiente en su alma de mala imagen, de que era alto, era grande, pero cuando Dios lo llama, él se esconde entre los bagazos. Pero un día, por el Espíritu de Dios, en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 6, Samuel le da una palabra a Saúl y le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Yo creo en los procesos de Dios. Yo creo que sí tenemos que pasar y atravesar procesos de Dios. A David le costó mucho, le costó muchos años, y tal vez era muy probable que por 9 meses él cayó su pecado. Y él dice: yo mientras callé mi pecado envejecieron mis huesos. ¿Por qué 9 meses? Porque claro, embarazó a la mujer, mandó a matar a Urías, uno de los valientes de David. Mire lo que hizo David, hermano, por satisfacer su lujuria sexual, fue no solamente acostarse con esa mujer, sino que prácticamente mandó a matar a Urías. Y cuando tú lees los valientes de David, los leales de David, él lo manda a matar. Eso se llama sicariato, porque lo manda al frente de la batalla. Entonces el pecado de David por causa de la iniquidad fue muy grave. Y él lo cayó. Y yo creo que nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor para empezar a confesar muchas cosas. Porque para justificarnos somos muy buenos. Para justificarnos delante de Dios tenemos muchos argumentos. Pero para reconocer nuestras maldades, ahí es donde se nos pega. Como dicen por ahí, se traba el serrucho. Pero vemos el otro ejemplo. Entonces dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu, vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Sí, yo creo en los procesos de Dios, pero yo también creo en las transformaciones de Dios. Yo creo que podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo en las visitaciones de Dios. ¿Por qué creo? Porque así lo dice la Escritura.
Porque si Saúl, que no quería ser rey y que no tenía la imagen del rey, sin embargo vino el Espíritu de Dios y fue mudado a otra persona, ¿por qué en este tiempo no invocamos el nombre del Señor, así como Jabes lo invocó en medio de esas raíces inicuas? Mire, hermanos, lo que está pasando lastimosa y tristemente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones a nivel mundial es terrible. Cómo se han proliferado documentales acerca de las iglesias más grandes del mundo. Vea lo que dicen en documentales como X y Y Iglesia, para no caer en polémica, cosas terribles. Nosotros o algunos cristianos criticaban a ciertos religiosos y les decían, bueno, pedrastras de tantas cosas, y no era mentira, y no son mentira estos casos que no vale la pena mencionar. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, los que decimos ser protestantes o evangélicos, cosas peores y cosas terribles similares a las demás. Cosas, iglesias que se han prestado para lavar dinero. Iglesias donde los ministros tristemente caen en pecado y en vez de ser corregidos y restaurados son encubiertos. Entonces se ven ministerios grandes que lavan directamente con los cárteles de la droga. Esto no solamente aquí, esto es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hubo raíces de iniquidad, hubo raíces de maldad. Y yo les he contado esta historia de aquel hombre, aquel pastor, un pastor de 12,000 personas de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, cuando un día él era amigo personal de en aquel entonces presidente George Bush, amigo personal, pastor y bueno, tantas cosas, cuando en aquella época se estaba hablando acerca de legalizar el matrimonio homosexual y tantas cosas, y ellos como de esa iglesia, digamos, o de esa denominación, oponiéndose y aliándose a políticos para oponerse a eso, y en medio de un programa de radio le llama a una persona y le dice, yo soy amante del pastor. Entonces cuando a este pastor lo interpelan, lo llama a la iglesia, por supuesto que es sacado del ministerio. Entonces se pregunta uno y vemos, bueno, ¿dónde está el discernimiento de la iglesia? ¿Dónde está el discernimiento del pueblo? ¿Por qué hoy día, hermanos, con todo respeto y con toda humildad, y no lo uso para maljuzgar a nadie, ni porque tenga algo contra nadie, ni contra ningún ministerio? Dios nos guarde a todos nosotros y hablar mal de los ungidos de Jehová. Pero ¿dónde está el discernimiento del pueblo cuando vemos que líderes, hermanos, practicantes del pecado, inicuos, siguen todavía en los ministerios? Y el pueblo como nada, y la iglesia como nada. Entonces uno dice, ¿dónde están los profetas? ¿Será que hemos predicado un evangelio basado en el hombre, en nuestras lealtades, en visiones personales, pero no hemos enseñado al pueblo a buscar a Dios verdaderamente? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si Dios me guarde? Suena repetitivo, pero yo empezara a llevar una vida doble y entonces me porto mal con mi esposa y la golpeo o imagínense, o otro hogar y le ponga, bueno, y yo siga predicando y yo siga exigiendo lealtad y libertad. Yo creo que se tiene que levantar alguien de la iglesia y por lo menos confrontarme y por lo menos ver el pecado de los líderes. Entonces algo está pasando, y es que la iniquidad se ha arraigado en muchas de nuestras congregaciones y en muchas de nuestras vidas. Entonces esto que estamos hablando no significa que aquí le vamos a quitar y a cortar la cabeza a todo el mundo, pero yo creo que Dios tiene que hacer algo, hermanos, porque si Dios va a hacer algo en los últimos tiempos, hermano, históricamente lo primero que Dios ha hecho es levantar un movimiento de oración, de adoración, pero un movimiento de santidad, para que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Yo como que estoy hablando ya mucho con ustedes. Entonces este hombre, cuando le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué usted hizo eso? Y era un pastor. Y no lo digo para asustarlo y para que se vaya de la iglesia y para que hable mal de los pastores. Pero él dijo, yo siempre tuve áreas oscuras en mi corazón, pero nunca tuve el suficiente valor para pedir ayuda. Nunca tuve suficiente valor para pedir ayuda. Claro, porque es vergonzoso. Y eso es duro.
Entonces yo creo que Dios tiene que hacer una intervención en la iglesia. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo, déjeme buscarlo, Santiago 4. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Uno no sabe si decir amén o ayayay. Santiago 4:4. Voy a leerla por la versión normal. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero mire lo que dice este versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Diga conmigo, Dios me da mayor gracia. Entonces sigue diciendo la Escritura, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero Él da mayor gracia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con el que usted está viendo que está pecando y el que Dios aborrece? ¿Qué hace usted? ¿Qué hay que hacer? Se tiene que levantar hombres y mujeres, hermanos, que sobreabunden en mayor gracia para predicar el mensaje inminente del Evangelio del Reino. Porque nos estamos entrando en tiempos tan terribles, tan delicados, hermanos, que aquí no nos queda otra que caminar rectamente delante de la presencia del Señor. Apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Arregle su camino, arregle su situación. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero que los pastores me ayuden y nos vamos preparando. Yo agarré el aceite, yo creo en lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que podemos ungir con aceite. No porque este aceite tenga algo por ahí, un trabajo hecho, no. Eso es bíblico, porque la unción del Espíritu va a pudrir el yugo. Y este hombre, en 1 de Samuel capítulo 25, versículo 17, era Nabal, un hombre malo, era un hombre perverso. Dice, ahora pues, 1 de Samuel 25, 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. La nueva versión internacional dice que Nabal, ¿sí era Nabal? ¿Cómo? Nabal, que era un hombre tan perverso, dice la nueva versión internacional, que tiene tan mal genio que ni con él se puede hablar. Pero esta palabra, mal genio, mal carácter, que no se le puede hablar, es la misma palabra que en hebreo significa malvá, malvado, que tiene que ver con Belial o con Belial. ¿Ustedes han oído el pecado de Belial? Hay una conexión entre este espíritu, este ídolo y la maldad. Pero esta palabra de maldad, que no hay, es un hombre tan perverso, esta palabra perversidad, es la misma palabra que cuando en el Salmo 41:8 dice, cosa pestilencia se ha apoderado de él y cayó en su cama y no volverá a levantarse. Esta palabra pestilencia tiene la misma conexión cuando se habla de mal carácter. Y ojo con esto, yo sé que todos somos diferentes, algunos se ríen, algunos somos más peleones, algunos somos más serios. Yo no sé si todavía está en vigencia ¿cómo se llama? ¿Cómo era eso? Melancólico, eso todavía existe, todavía vale. Flemático, colérico, melancólico y
y sanguinario, ¿qué digo? Sanguíneo. Me acuerdo del libro ese. Pero ojo con esto, hermano, porque la maldad puede estar ligada al mal genio. Y yo sé que eso, o sea, como dicen por ahí, nadie es monedita de oro para otra persona. Pero ¿qué hacer con estas raíces de iniquidad? ¿Qué hacer con esto, hermanos? Mira, la gente paga a los brujos, va a los brujos. La gente va a centros espiritistas para que le hagan, ¿cómo que se llama? Baños, ensalmes, despojos. Y ustedes como conocen. Pero mi papá y mi mamá se deben acordar que a mí me llevaron a centros espiritistas y el fuego y el cuerno ciervo, y no era por el mal carácter, pero aunque sí, yo creo. ¿Qué hacer con todo esto nosotros como iglesia? ¿Será que tenemos que pasar largas penitencias y aislarnos y dejar de servir al Señor porque descubrimos que había un lugar inicuo? Dice la palabra en el Salmo, en Isaías 60 o 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Hay raíces de iniquidad que no necesariamente están en el mal carácter, en el pecado, en tendencias pecaminosas, pero hay iniquidad que sigue un espíritu de ruina, ¿sí? Un espíritu de pobreza, de maldición. ¿Por qué no oramos y rompemos? Porque la Biblia dice que para eso se tiene que levantar un libertador que rompa ataduras, que quebrante cadenas de iniquidad. Y aquí yo no le estoy diciendo aquí que, yo no sé, pero yo creo que la iglesia es un hospital donde nos sanamos. ¿Qué tal si en esta mañana oramos al Señor y renunciamos, hermanos, a toda raíz de iniquidad, a toda simiente de maldad? Que yo no sé quién la pactó, yo no sé si fue el abuelo, el tatarabuelo, yo no sé quién fue el que hizo, o yo no sé si nosotros mismos voluntariamente nos metimos en cosas y en paquetes que no teníamos que meternos y tomamos decisiones que nos han causado maldades. Pero ¿no será que en esta mañana Dios quiere romper, hermanos? Romper todo espíritu de maldad, espíritu de indiferencia. ¿No será que en esta mañana va a venir una libertad de parte del Espíritu de Dios? En el nombre de Jesús. Hemos oído, pero yo emprendo y nada me da fruto. Y uno dice, debe ser la situación, la luz. Sí, hay muchas razones, pero yo creo, hermanos, que si desatamos desde los cielos la bendición de Dios, se tiene que ver en esta tierra, hermano. Se tiene que ver en esta tierra, hermano. Yo creo que podemos orar por negocios, por cosas, y Dios tiene que bendecirnos, hermanos. Porque ¿de dónde vendrá nuestra ayuda y nuestro socorro? ¿De cuál político? ¿De cuál gobernador? ¿De cuál alcalde? No, dice la palabra, mi ayuda y mi socorro vienen de Jehová. Dele un aplauso al Señor. ¿A quién le vamos a prestar la plata para pagarla? ¿A Dios? ¿A Dios? ¿A Dios, Señor? Él es el dueño del oro y de la plata. Pero vamos a orarle al Señor. Yo le voy a pedir a los pastores que pasen aquí al frente, ayúdenme a organizar, Natalí. Y hermanos, el que necesite oración y diga, no vamos a despojar a nadie, no, vamos a dar una orden en lo espiritual, hermano. Porque, mire, el profeta Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que la harina ni el aceite va a escasear. Y Dios no hizo caer ninguna de sus palabras por tierra. Entonces vamos a dar una palabra de bendición. Vamos a cortar en esta mañana toda raíz de iniquidad, toda raíz de maldad. Pero alguien tiene que pararse y decir, yo necesito que alguien me dé una palabra. Yo necesito que alguien me ponga la mano. Así que pase al frente mientras adoramos al Señor en esta mañana.